Último video de esta serie de Primera de Samuel, hermanos. Hemos terminado ya este libro, que es el 10º libro, pero bueno, prepárense un café porque hoy cerramos. Este es un video especial de cierre. Ay, no, cómo hemos ido avanzando. Y espero que este video sea de bendición para ti, para los tuyos. Ahí nos vamos acercando al reinado de David. Ya me lo llegamos con Salomón, etcétera, etcétera. Muerte de Saúl y de sus hijos, que esta narrativa también está en Primera de Crónicas. Les he dicho que voy intercalando la información de Crónicas con Primera de Samuel. Entonces he avanzado también en Crónicas, verso 1, y vamos a ver los 13 versículos que tienen. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Así como Dios, cuando fue Saúl a hablarle a aquella mujer que le servía al diablo, y Dios le reveló toda aquella información que él ya sabía, o se la trajo más bien a la memoria, así pasó. Perdió Israel, cayó en manos de los filisteos en aquella batalla en la que estaba aseguradísima la derrota, porque la palabra de Dios es siempre viva, eficaz, verdadera. Y siguiendo entonces en esa pelea, los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, hijo de Saúl. O sea, los tres tristemente cayeron el mismo día, como les profetizó Dios. Como Dios le mostró a este hombre que iban a morir, caer en batalla en manos de los filisteos, y entre ellos tristemente el famoso y célebre conocido Jonatán, amigo de David. Ahí también acabó. Entonces ahí también Dios estaba preparando ya el camino para el reinado de David. Y arreció la batalla contra Saúl, se puso más intensa cuando los filisteos vieron que estos israelitas no traían nada, que no lo iban a poder lograr. Y lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. O sea, la lucha estaba en su punto más elevado. Hirieron a Saúl, estaban tan cerca del rey que casi lo matan. Ya habían matado muchos israelitas. Tristemente, este pueblo que tenía el Dios verdadero, el Dios de la gloria, estaban en derrota. ¿Cuántas veces uno que pertenece al pueblo de Dios vive en derrotas porque nos alcanzan las flechas que el enemigo nos lanza, porque dejamos desprotegida nuestra vida espiritual? Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, mátame, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, se burlen de mí. O sea, mejor mátame tú. No quiero pasar la vergüenza de ser exhibido, de que estos filisteos me lleven como un trofeo. Quizás le pasó por la mente lo que había pasado con Sansón, que le sacaron los ojos y que le servía de su burla, pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el enemigo, eso es lo que quiere hacer: atraparnos y burlarse de nosotros, jugar con nosotros. Por eso los vicios, las drogas, el alcohol, cómo trae a la gente toda adormecida, toda entontecida, porque eso es lo que quiere, que te alcancen las flechas y te hagan daño. Entonces el escudero no quiso, porque tuvo temor, porque no quiso poner sus manos contra el ungido de Jehová. Vean cómo va terminando este libro, cuando por allá en el 7 vimos que esas lanzas que nos alcanzan y nos matan, nos atraviesan, es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que le estaba pasando a Saúl y a todo su pueblo, ¿no? Y viendo su escudero, a Saúl muerto, o sea, este Saúl que se echó sobre su espada y mejor se quitó la vida, se suicidó, él también se echó sobre su espada y se murió con él. Ahí termina este tiempo de Israel, termina este reinado, termina esta monarquía. Cuando el siervo de Saúl vio que ya no había escapatoria, entonces también terminó con su vida, porque no quería caer en manos de los atormentadores, ¿no? Entonces vemos este triste final, como Dios, que tenía este hombre para una grande gloria, para un gran tiempo, que el pueblo lo había escogido con esas características, terminó de la peor manera. Tristemente vemos que mucho cristiano termina su camino mal.
empiezan bien, empiezan con todo y nunca, nunca, nunca se enfocan en terminar bien su carrera. ¿Y de qué sirvió el tiempo que sirvieron? ¿De qué sirvió el tiempo que buscaron a Dios? De nada, porque al final terminaron mal. Precisamente hoy me enteré de un hermano que fue muerto, lo mataron, había sido hermano, se alejó de Dios, no aceptó el consejo del pastor, no aceptó el consejo de nada y murió fuera de la voluntad de Dios. Qué cosa tan terrible. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, ¿no? La gente que lo acompañaba, o sea, la profecía se cumplió en su totalidad. Perdieron la guerra, ellos perdieron la vida. Bien deberíamos analizar las profecías de Dios, todas las que nos ha dejado, porque se van a cumplir tarde que temprano y necesitamos beneficiarnos de ellas. Le pido a Dios sabiduría, tiempo para llegar un día y poder hacer unos videos de los libros de los reyes y poder así entender un poco más o explicarles todas las profecías que ya se cumplieron y las que se van a cumplir. Entonces, los de Israel que eran del otro lado del valle, los que estaban más lejos, del otro lado del Jordán, ¿se acuerdan? La tribu de Rubén, Gad, que estaban allá, viendo que había oído Saúl y sus hijos y que los habían matado, dejaron sus ciudades y se fueron también, y los filisteos llegaron y habitaron en ellas, ¿no? O sea, todos los que estaban en el Jordán fue, o sea, una derrota total, los devastaron. Entonces los filisteos se apoderaron de todo lo que ellos tenían. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. O sea, dentro del botín de los filisteos estaban los máximos trofeos, que eran los cuerpos de los jefes. Ahí estaban los hijos del rey, ahí estaba el rey. Es decir, era el final de esta dinastía. Ya no iba a haber quien buscara la sucesión al trono. Por lo tanto, los filisteos se podían declarar como ya los que iban a poseer esas tierras y ya eran los vencedores indiscutibles. Entonces, le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de Osiris y al pueblo. Entonces, los degollaron, ¿para qué? Pues para usar sus cabezas como trofeos para ellos y para ofrendar a sus dioses. Les quitaron las armas, las cuales se les podían quitar solamente con la misma muerte, si no nadie se las arrancaba de sus manos, y celebraron junto con el pueblo y con sus ídolos la victoria, la cual se le atribuían a sus ídolos. Entonces, ¿para ellos qué significaba? Pues que los dioses de los filisteos eran más poderosos que los dioses de Israel, porque antiguamente así se consideraban los poderes de las deidades, ¿no? Estoy gobernando, mi Dios es más fuerte que el gobernado. Entonces le cortaron la cabeza. Ellos, lo miraremos en el capítulo 1 del libro de 2 Samuel, no fueron los primeros en llegar. Ya había llegado primero un hombre y lo había visto muerto y le había quitado su corona, se la había llevado David, pero lo miraremos más adelante, ¿no? Entonces pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. ¿Por qué? Porque ellos entonces le atribuían a sus dioses las victorias. Por eso las armas del enemigo se le ponían como una honra, como una ofrenda, porque los dioses los habían sometido y su cuerpo lo dejaron en el muro de Betzán, o sea, en el público, lo dejaron así al aire libre, pues sin honra, sin nada. Era una vergüenza. Más oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, dice el verso 12, todos los hombres valientes se levantaron porque estaba la guerra, porque estaba la revuelta todavía viva, y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl, donde lo estaban exhibiendo, donde lo tenían sin cabeza para burla, y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. O sea, ahí lo tenían en el muro como tendido, como si fuera ropa, y viniendo a Jabes los quemaron ahí. Entonces, tiempo atrás habían sido beneficiados ellos por el reino de Saúl. Ellos les habían ayudado en unas guerras, ahora pagaban con honor su gratitud. Ahí quemaron sus cuerpos para no ya prestarlos a morbo, porque estaban decapitados, y para enterrar sus huesos, pero por eso los quemaron, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Es decir, los restos de lo que habían quemado los agarraron y lo enterraron, ¿no? Y ofrecieron un ayuno por el honor de estos hombres que representaban a Israel y que habían caído en batalla y que los habían ayudado. Y todo esto, cierro, por desobediencia y por haber ofendido a Dios, por consultar una divina,
por perdonar a los enemigos de Dios, por hacer las cosas como Él quería, por usurpar funciones, por no esperar el tiempo de Dios. Nunca debió pasar, y menos el que era el líder supremo de Israel. Ahora el reino iba a ser traspasado a David. Y así es, hermanos, como termina esta serie de Primera de Samuel, que fue una bendición hablarla verso a verso con ustedes. Y espero que les sea de bendición, y espero que me acompañes en la serie que sigue, que es Segunda de Samuel y varios salmos que vamos a ver. Dios te bendiga y ánimo. Primera de Samuel, on.